Hace más de 1700 años, multitudes se reunían en las calles de Jerusalén portando ramas de olivo. No había luces artificiales, ni megáfonos, ni escenarios elevados, pero había una vitalidad en el aire que ninguna tecnología moderna podía replicar. La ciudad, rodeada de piedras antiguas y promesas eternas, se convirtió en el escenario de un drama espiritual que superó el tiempo. ¿Qué llevó a esas personas a abandonar sus hogares, a menudo después de días de caminata, para participar en ritos que desde fuera parecían meramente tradicionales? ¿Fue simplemente una devoción heredada o hubo algo más profundo en juego? La Semana Santa, para muchos, es vista como una sucesión de celebraciones religiosas, pero detrás de cada gesto litúrgico, de cada lectura bíblica, hay una narrativa palpitante. No se trata solo de recordar acontecimientos antiguos, sino de tocar una realidad viva que abarca siglos y transforma a quienes se atreven a emprender este camino con el corazón abierto. Lo curioso es que incluso aquellos que conocen superficialmente sus ritos se dan cuenta de que hay algo diferente en estos días. Un silencio particular se apodera de las iglesias. Las campanas suenan con otro peso. Las canciones tienen una belleza que no se puede explicar. Hay una invitación invisible que se cierne sobre todo aquel que se acerca a estas celebraciones. Atravesar, junto con Cristo, el misterio del dolor que genera vida. ¿Por qué tantas personas, incluso hoy, de diferentes culturas e idiomas, abandonan sus rutinas, se retiran a la oración o participan en procesiones y vigilias durante esta semana? La respuesta está en la naturaleza única de esta memoria. La Semana Santa es el momento en el que la fe cristiana muestra su núcleo más esencial, el amor que se entrega por completo, sin exigir nada a cambio, hasta el límite del sufrimiento. Un amor que no retrocede ante la cruz y que transforma el horror de la injusticia en anuncio de esperanza. Hay una razón por la cual la cruz, símbolo de la tortura romana, se ha convertido en un ícono de consuelo para miles de millones de personas. Es allí donde lo sagrado se encuentra con lo humano en su forma más cruda. Quienes estén dispuestos a seguir esta trayectoria no solo encontrarán narrativas con valor histórico, encuentra espejos, porque cada momento vivido por Jesús en los últimos días de su vida es también un reflejo de nuestras propias luchas. Hay un poco de nosotros en la entrada celebrada, en las palabras proféticas, en los malentendidos, en las traiciones silenciosas, en el cansancio del jardín, en la injusticia de los tribunales, en el dolor que parece no tener sentido y en la esperanza que, contra toda lógica, renace cuando todo parece perdido. Participar en la Semana Santa no es un acto externo, es una inmersión, un cruce, una oportunidad para comprender más profundamente lo que significa vivir auténticamente, amar sin reservas y mantener la fe cuando todo lo que nos rodea exige rendirse. Por eso, en todos los rincones del mundo, la gente sigue volviendo a estas historias, porque hablan de algo que nunca pasa de moda, la sed de significado, la necesidad de encontrar luz incluso en los pasillos más oscuros de la existencia. No es casualidad que muchos de los que viven momentos de crisis se sientan especialmente conmovidos al escuchar el relato de la pasión. Allí, donde todo parece caer, hay alguien que permanece. Eso no se escapa. ¿Quién acoge el sufrimiento sin endurecerse? ¿Y quién nos enseña, con su propia vida, que no hay victoria sin entrega, ni resurrección sin cruz? No se trata, por tanto, de una conmemoración folclórica, sino de una experiencia espiritual que se renueva cada año. Y, contrariamente a lo que muchos piensan, no es necesario comprender todos los detalles teológicos para comprenderlo. Todo lo que necesitas es la voluntad de escuchar con el corazón, porque la Semana Santa habla en muchas capas, al niño que observa con curiosidad, al anciano que ve la vida bajo una nueva luz, al joven que busca un propósito, al indiferente que inesperadamente se siente conmovido y al herido que encuentra sentido al dolor que le resultaba incomprensible. En este camino,
Cada paso de Jesús es también una clave, una provocación, una invitación. La narrativa se desarrolla no como un espectáculo que hay que presenciar, sino como un camino a seguir. Y quizás este sea precisamente el secreto de su fuerza. No necesita espectadores, sino caminantes. No esperes aplausos, sino apertura. Y por eso sigue vivo. Para seguir siguiendo contenido que profundiza en temas como este, suscríbete al canal. De esta manera recibirás cada nuevo episodio en el momento adecuado y recorrerás este camino de descubrimiento y reflexión. Ahora que el camino se abre ante nosotros, continuamos sin prisas, con la mirada atenta y el corazón disponible. No para ver una historia, sino para reconocer dónde sigue viva, dentro y alrededor de nosotros. A lo largo de los siglos, el ser humano ha buscado signos concretos para manifestar lo que lleva dentro de su alma. En diferentes culturas y religiones se han creado rituales para expresar lo que las palabras por sí solas no pueden lograr. El Domingo de Ramos nace de este antiguo deseo, hacer visible un compromiso de fe. A principios del siglo IV ya eran habituales en Jerusalén las celebraciones públicas que conmemoraban la entrada de Jesús en la ciudad. La multitud alzó ramas de palma, caminó por las mismas calles mencionadas en los evangelios y revivió el gesto que, según el evangelista Mateo, fue acompañado de gritos de aclamación: «Hosana al Hijo de David». Esta práctica fue documentada por peregrinos como Egeria, un viajero cristiano que, hacia el año 383, describió la forma en que la comunidad local vivía estos momentos con intensidad espiritual y corporal. La liturgia de ese día conlleva una tensión dramática que no es casual. Las mismas personas que acogieron a Jesús con gestos de celebración fueron, pocos días después, las que presenciaron su condena. Hay un contraste que no se puede ignorar. El entusiasmo popular se mezcla con la fragilidad de la membresía real. El hombre que entra montado en un simple animal, no un caballo de guerra sino un burro, rompe las expectativas políticas y sociales. No busca el poder a través de las armas, sino que propone una revolución silenciosa hecha de mansedumbre y verdad. Este gesto recuerda la profecía de Zacarías, escrita alrededor del siglo VI a.C., que anunciaba: «He aquí, tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un asno». La elección de Jesús no es ingenua. Se presenta a sí mismo como rey, pero redefine lo que significa reinar. Hoy en día, el Domingo de Ramos sigue siendo una de las celebraciones más simbólicas para los cristianos. En las calles de ciudades como Sevilla, Jerusalén, Quito o Ouro Preto, miles de personas participan en procesiones, sosteniendo hojas trenzadas, cantando y rezando en un gesto que va más allá de la tradición. Es una declaración pública de fe. Sin embargo, también es un llamado a la coherencia. La misma liturgia que comienza con palmas y cánticos termina con una lectura extensa de la Pasión, generalmente según uno de los evangelios sinópticos. Esto no es casualidad. Es una invitación directa a reflexionar sobre el coste de la fidelidad. El guión no es festivo de principio a fin, sino que alterna entre exaltación y silencio, entre reconocimiento y denuncia. Entre el Hosana y el Crucifícale, hay un abismo que la fe auténtica está llamada a cruzar. Siguiendo este camino, el Lunes Santo se revela como un punto de inflexión. Ya no hay multitudes gritando en las calles. La narrativa adquiere un tono diferente. Las palabras de Jesús se vuelven más incisivas, sus gestos más simbólicos. Uno de los episodios más llamativos de este momento es la purificación del templo. Este acto, relatado en los evangelios, no fue una reacción impulsiva, sino una respuesta deliberada a la distorsión de lo sagrado. La casa de oración se había transformado en un espacio de comercio y negociación. Jesús, al volcar las mesas de los cambistas y expulsar a los vendedores, no solo denuncia una práctica desleal, sino que también ofrece una clave para comprender lo que significa vivir la fe de manera integral. Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis convirtiendo en cueva de ladrones.
resuena con fuerza no solo en los patios del Templo de Jerusalén, sino también en las estructuras interiores de quienes se llaman a sí mismos discípulos. Este episodio se refiere directamente a la denuncia de los antiguos profetas, como Isaías y Jeremías, que ya advertían contra el culto vacío, practicado en apariencia, sin conversión de corazón. Al actuar así, Jesús se posiciona claramente del lado de los pequeños, de los excluidos, de los que buscaron a Dios en medio de la opresión. Desmantela la lógica de la religión como instrumento de control y reafirma su esencia como encuentro de amor y verdad. Por eso, el Lunes Santo no puede verse simplemente como un episodio aislado, sino como la continuación natural del mensaje iniciado el Domingo de Ramos. La gloria exterior da paso a las exigencias interiores. La verdadera fe no se contenta con manifestaciones públicas. Debe traducirse en actitudes concretas, elecciones éticas y transformación de la vida. Otro evento reportado durante este período es el de la higuera estéril. Jesús, al ver el árbol lleno de hojas pero sin frutos, pronuncia una frase sorprendente. Al día siguiente, los discípulos encuentran la higuera seca. Este gesto simbólico apunta a una realidad que el Maestro quiere revelar. La apariencia no basta. No basta con parecer piadoso o portar símbolos o palabras religiosas. La fe se reconoce por sus frutos. Lo que no genera vida, lo que no produce justicia y lo que no alimenta a los demás, se seca. Esta imagen, que a primera vista puede parecer dura, es en realidad una lección de integridad, sobre la necesidad de alinear forma y esencia. En muchas tradiciones cristianas, este es un momento para un examen de conciencia más profundo. Pregúntate qué es lo que hay que derribar dentro de tu propio templo interior. ¿Qué ocupa el espacio sagrado del corazón? ¿Qué se esconde debajo de las hojas verdes, pero no da frutos reales? La liturgia del Lunes Santo nos lleva a este enfrentamiento, no con culpa, sino con verdad. Porque no hay fe viva donde no hay purificación, donde no hay deseo de renovación. El camino espiritual que proponen estos primeros días no es cómodo, pero sí liberador. Te invita a salir de la euforia superficial y entrar en el silencio del discernimiento. La celebración de la fe auténtica, por tanto, se construye sobre este movimiento entre lo público y lo íntimo, entre el entusiasmo inicial y la necesaria confrontación. Es un llamado a la coherencia que resuena con fuerza en cualquier momento, porque la tentación de vivir de apariencias, palabras sueltas o gestos vacíos está siempre presente, y solo cuando la fe encuentra su centro, podrá atravesar la semana más densa de la historia con ojos firmes y corazón abierto. Cuando el fervor de las ramas ya no resuena por las calles y el templo ha sido silenciado por una presencia incómoda, la narración pasa a momentos de tensión creciente. El Martes Santo se inscribe en este escenario como un tiempo lleno de diálogos decisivos. El ambiente deja de ser solo litúrgico y se vuelve existencial. Jesús se encuentra frente a líderes religiosos, grupos políticamente influyentes y multitudes que a veces lo escuchan con admiración y otras veces lo interrogan con intenciones ocultas. La escena se traslada al centro del templo, ya no como un espacio físico en disputa, sino como un lugar de confrontación entre apariencia y verdad. La sabiduría que surge ese día no está envasada en discursos decorativos. Cada parábola, cada respuesta, tiene el peso de una denuncia y el poder de un espejo. La primera tensión ocurre cuando los principales sacerdotes y los ancianos le preguntan sobre la fuente de su autoridad. Es una pregunta que, a primera vista, podría parecer legítima, pero que, en realidad, esconde el deseo de invalidar el impacto de su presencia. En lugar de responder directamente, Jesús devuelve la pregunta: ¿de dónde vino el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Su vacilación, al no poder tomar posición sin perder apoyo o credibilidad, revela una postura que Jesús explica claramente. La fe no se basa en la conveniencia, sino en la verdad. Es a partir de este tipo de choque
que las parábolas adquieren una nueva forma. La historia del padre y sus dos hijos, por ejemplo, no es una historia de obediencia infantil, sino de coherencia entre palabra y actitud. Uno dice que no trabajará en la viña, pero luego lo hará. El otro dice que irá, pero no cumple. La enseñanza es directa. No son los discursos religiosos los que definen la integridad espiritual, sino el compromiso real con lo que uno profesa. Esta es una invitación a la coherencia. Más que declarar la fe, es necesario vivirla, incluso cuando hacerlo requiera revisar caminos, admitir fracasos o cambiar de rumbo. Luego, la narrativa se profundiza aún más con la parábola de los agricultores homicidas. En él, el dueño de una viña envía sirvientes, luego a su propio hijo, a recoger los frutos de su trabajo, y todos son rechazados o asesinados. El simbolismo es evidente. Es un recuento de la historia del pueblo de Israel, que rechaza a los enviados de Dios a lo largo de las generaciones. Pero también es una provocación al liderazgo religioso de esa época que, ante el Hijo, repite el patrón de violencia y negación. La parábola revela un drama, el rechazo de lo sagrado cuando no aparece como se esperaba. Y esta no es solo una cuestión histórica. Incluso hoy, muchos rechazan la demanda de un evangelio que desafíe la comodidad, que invite al cambio, que denuncie las estructuras injustas. Es en este escenario donde se encuentra también con los fariseos y herodianos que intentan ponerlo a prueba con una pregunta política. ¿Es lícito pagar tributo al emperador romano? La respuesta de Jesús no separa fe y responsabilidad social. Dad, pues, al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Esta afirmación, a menudo mal interpretada, no promueve el dualismo, sino que devuelve al oyente la necesidad de discernimiento. ¿Qué es verdaderamente de Dios? Si toda vida humana tiene su origen y destino en el Creador, entonces ningún poder humano es absoluto. La frase, por lo tanto, trata menos de impuestos y más de identidad. Se trata de reconocer dónde está el verdadero centro de nuestra lealtad. Otro grupo al que se enfrenta son los saduceos, que plantean una situación absurda en torno al matrimonio y la resurrección. El objetivo es ridiculizar una creencia que ellos mismos no aceptaban. Pero Jesús, al responder, hace dos afirmaciones fundamentales. Primero, que existe vida después de la muerte. Segundo, que esta vida tiene una naturaleza completamente diferente a la existencia terrenal. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, afirma, recordando que la fe no se basa solo en la letra de la ley, sino en la experiencia de un Dios que camina con su pueblo. Estos encuentros intensos y sucesivos forman una especie de purificación final de la palabra. A Jesús ya no le interesa convencer a quienes lo escuchan con la intención de acusarlo. Anuncia la verdad con claridad, aunque sabe que será rechazado. Este es el punto en el que la enseñanza deja de ser solo pedagógica y se vuelve profética. Ya no habla solo para corregir, sino para revelar lo que está oculto. Por eso, el Martes Santo también está marcado por un discurso más extenso, conocido como sermón escatológico, donde Jesús habla de la destrucción del templo, las señales del fin de los tiempos y la necesidad de vigilancia. En este contexto, la vigilancia no es miedo sino disposición. No se trata de esperar el final como quien teme una catástrofe, sino de vivir el presente con lucidez y responsabilidad. La vigilancia que propone es un estado interior de atención, de fidelidad en la vida cotidiana, de preparación continua para reconocer la presencia de Dios en las pequeñas y grandes situaciones de la vida. Es una disposición que rechaza la complacencia y abraza el compromiso. Por lo tanto, la coherencia espiritual no es solo una virtud moral, sino una forma de vivir con integridad. Es rechazar los disfraces religiosos y buscar una verdad que transforme. Esta coherencia implica escuchar profundamente, responder con justicia, servir con generosidad y mantener los ojos abiertos, no por desconfianza, sino por un deseo sincero de permanecer conectados con lo esencial. El Martes Santo,
Al reunir enseñanzas, enfrentamientos y revelaciones, ofrece una brújula para quienes desean avanzar no solo con palabras, sino con vida. Las palabras pronunciadas en público, las provocativas parábolas y los enfrentamientos con los poderes religiosos y sociales colocaron a Jesús en un rumbo de colisión inevitable. La claridad con la que desenmascaró intereses ocultos y la firmeza con la que reafirmó su misión hicieron que los días siguientes cobraran un peso dramático. El camino ya no estaba marcado solo por la tensión, sino por una sombra silenciosa que comenzaba a crecer entre quienes caminaban a su lado. Es en este punto de la narrativa que el miércoles santo se impone con una densidad única. Nos enfrenta a la traición. Entre todos los acontecimientos que preceden al arresto de Jesús, quizás ninguno sea tan impactante como la decisión de Judas Iscariote. No solo porque traiciona al Maestro, sino porque lo hace desde dentro. Esta ruptura no proviene de un enemigo declarado, sino de un amigo cercano. Alguien que compartió comidas, escuchó enseñanzas directamente, fue testigo de curaciones y multiplicaciones, y aún entrega a quien llamó Maestro. Esto nos lleva a una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cómo es posible que alguien tan cercano pueda convertirse en agente de una traición tan profunda? La respuesta no está en un único motivo, sino en un conjunto de pequeñas fracturas internas. Con el tiempo, lo que no está resuelto en el corazón comienza a corroerse desde dentro. La decepción por las expectativas no cumplidas, la frustración por la dirección tomada y la ambición que se disfraza de ideal. Todo esto puede construir lentamente un abismo. Judas, a diferencia de otros discípulos que también fracasaron, no buscó la reconciliación. Su retirada fue paulatina y silenciosa hasta volverse irreversible. Cuando acude a los principales sacerdotes para negociar la entrega de Jesús, no duda. La pregunta es directa: ¿qué me darás si te lo entrego? Y la respuesta, 30 piezas de plata, parece demasiado pequeña para el peso elegido. Este valor, mencionado en los Evangelios, tiene una connotación simbólica. Era el precio estipulado por la ley de Moisés como compensación por la muerte de un esclavo. La referencia no es casual. El Hijo de Dios, el Maestro que lavó los pies de sus discípulos y anunció el reino del amor, es valorado al precio más bajo. No se trata solo de una fría negociación, sino de un gesto de profunda devaluación. La traición de Judas no es solo una elección personal, es también un espejo de estructuras humanas que reducen lo sagrado a mercancía. Donde el interés está por encima de la verdad, donde el beneficio personal se antepone a la integridad, allí se afianza el espíritu de traición. Pero el miércoles santo no es solo el día para exponer la figura de Judas, es, sobre todo, una invitación a la autorreflexión. La narrativa invita a cada uno a mirar dentro de sí mismo y preguntarse dónde, en sus propias decisiones, puede haber pequeñas renuncias, salidas discretas o conveniencias disfrazadas de prudencia. La traición no nace, la mayoría de las veces, de un gesto impulsivo, sino de una serie de concesiones silenciosas. Lo que comienza como duda, cuando no se confronta con la verdad y la humildad, se convierte en desapego. Y el distanciamiento, cuando no se revierte, abre espacio para la negación del vínculo, la misión y la confianza. Por eso este día de Semana Santa es tan exigente. No solo nos presenta un villano, sino una figura compleja que representa algo mucho más cercano de lo que estamos dispuestos a admitir. Judas encarna la tensión entre cercanía y rechazo, entre escucha y rechazo, y entre la posibilidad de caminar con Jesús y la elección de seguir otro camino. Sin embargo, lo más trágico no es el error en sí, sino la falta de devolución. Mientras Pedro, tras negar al Maestro, busca el perdón, Judas se sumerge en la culpa hasta perderse. Este contraste entre culpa y arrepentimiento debe entenderse con delicadeza. Sentir remordimiento no es lo mismo que buscar la reconciliación. El camino hacia la restauración comienza cuando, aún en medio del error, se reconoce la posibilidad de empezar de nuevo.
Y esto es lo que diferencia profundamente a los dos discípulos. Ambos fracasaron, ambos tenían miedo, ambos, en algún momento, se alejaron, pero solo uno de ellos creía que aún había espacio para ser acogido nuevamente. El otro, atrapado en su dolor, no podía soportar el conocimiento de lo que había hecho. Es en esta dimensión donde el Miércoles Santo gana profundidad. Nos lleva a reflexionar no solo sobre la traición histórica, sino también sobre la fragilidad humana ante las opciones. En cada vida, hay momentos en los que se incumplen las promesas, se traicionan las amistades y se retienen las palabras. Todo el mundo, hasta cierto punto, conoce la experiencia de la ruptura. Pero esta realidad no necesita definir la historia de nadie. El camino hacia la reconciliación está siempre abierto para quienes estén dispuestos a regresar sinceramente. El recuerdo de ese día, entonces, no es una invitación al juicio, sino a un examen honesto. No se trata de señalar los errores de los demás, sino de escuchar lo que aún necesita ser restaurado en tu interior. El drama de la traición no es el final de la narrativa. Cuando hay coraje para afrontar la verdad con humildad, lo que parecía una ruina puede convertirse en una oportunidad de renovación. La cuarta etapa de este viaje nos ofrece exactamente eso: una mirada lúcida a la condición humana y una puerta abierta a la fidelidad redescubierta. El viaje interior que propone la Semana Santa cobra, en este punto, una intensidad incomparable. Después de días de enfrentamientos, de preguntas que desafiaron la conciencia y de gestos que revelaron el peso de las decisiones, el jueves llega con un pesado silencio. El ritmo se ralentiza. La escena se traslada a un ambiente reservado, donde el ruido de las calles no llega y donde el tiempo parece suspendido. Es en este espacio íntimo, en el cenáculo, donde se revelan los vínculos más profundos. Lo que ocurre allí no es solo el cierre de un ciclo, es la base de una nueva forma de vivir, centrada en el compartir, el servicio y la entrega total. La mesa preparada para la cena judía no se diferencia de muchas otras celebradas por familias que, siglos atrás, recordaban la liberación de Egipto. Sin embargo, en esta noche concreta, las palabras adquieren un significado que va más allá del rito. Cuando Jesús toma el pan y el vino y pronuncia las palabras que los discípulos nunca olvidarían, algo se inaugura. No solo distribuye comida, Él ofrece: este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Frases que, desde entonces, han resonado en todas las celebraciones cristianas como expresión del amor llevado hasta sus últimas consecuencias. La institución de la Eucaristía no es solo un gesto simbólico, es un compromiso definitivo. El pan partido y el vino compartido revelan que el verdadero sentido de la vida no está en acumular, sino en dejarse consumir por el bien de los demás. Jesús no solo enseña el amor, lo encarna de manera radical. Y al decir, haced esto en memoria de mí, no indica simplemente una repetición ritual. Nos invita a vivir con la misma disposición a entregarnos. La Eucaristía, por tanto, no es un fin en sí misma, sino la fuente de una nueva lógica de existencia, la del amor que no se protege, sino que se comparte. Sin embargo, la profundidad de aquella noche no termina en el gesto de compartir. Antes de sentarse a la mesa, Jesús realiza un acto desconcertante. Se levanta, se quita el manto, toma una toalla y lava los pies de sus discípulos. Este servicio estaba reservado a los esclavos en los hogares judíos. Ningún maestro se inclinó ante sus seguidores. Al hacerlo, desmantela las expectativas y redefine las relaciones de autoridad. Ya no hay superioridad entre quienes lo siguen. Hay hermanos, hay servidores, hay hombres y mujeres llamados a amar hasta la tierra. Pedro, ante este gesto, duda. Su negativa expresa el malestar que muchos sienten ante la vulnerabilidad de los demás. Permitir que te cuiden requiere humildad, y aceptar que Dios mismo se arrodilla para lavarnos los pies confronta todo orgullo. La insistencia de Jesús, sin embargo, revela que este gesto no es accesorio. Él
es parte del centro del mensaje. Si yo, que soy el Señor y Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. En este gesto se condensa la esencia de toda su misión. Al terminar la cena, con el corazón apesadumbrado, Jesús sale hacia el huerto. La noche, que debería ser una fiesta, se convierte en un escenario de angustia. En Getsemaní, un espacio al pie del Monte de los Olivos, se aleja para orar. La soledad de esta escena es tan llamativa como su anterior entrega. Allí, sin multitudes, sin discursos, sin aplausos, se arrodilla y le habla al Padre. El peso de lo que está por venir lo agobia. Sus palabras no están ensayadas, nacen del dolor real. Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Pero lo que sigue a esta petición es aún más revelador. Sin embargo, hágase tu voluntad. Esta oración no es una resignación pasiva, es coraje activo. No elige sufrir, sino que acepta soportar lo que sea necesario por amor. La fidelidad que nació en el servicio se confirma en la sumisión, y la angustia que lo atenaza no lo paraliza, sino que lo lleva a quedarse. Mientras sus amigos duermen, él pelea. No con armas, no con palabras, pero con el corazón. Es en esta batalla silenciosa donde se revela la profundidad de su dedicación. No es llevado a la cruz contra su voluntad. Decide permanecer en el camino que eligió, incluso cuando el costo se vuelve insoportable. Este momento de oración solitaria también habla profundamente de la condición humana. ¿Cuántos viven sus propias noches de Getsemaní, marcadas por la inseguridad, el miedo y la incertidumbre? ¿Cuántas veces el silencio de Dios parece más duro que el dolor? Sin embargo, es precisamente en este escenario donde Jesús parece más cercano. No se presenta como un Salvador lejano, sino como alguien que ha experimentado el abandono, el sudor de la ansiedad y la fragilidad de la carne. Y por eso vuestra presencia puede llegar a quienes más sufren, no con promesas fáciles, sino con cercanía real. Cuando finalmente Judas se acerca con los soldados, la escena cambia de tono. La traición se consuma con un beso, y los discípulos, presas del terror, se dispersan. Aún así, Jesús no resiste con violencia. Él se rinde, no porque esté derrotado, sino porque elige permanecer fiel hasta el final. El Jueves Santo, con todos sus símbolos y gestos, es el retrato más fiel de lo que significa amar sin reservas. No hay palabra que pueda sustituir la fuerza de un amor que sirve y sostiene. Y es este amor, libre y valiente, el que marca el punto central de toda la historia. Las horas que siguen a la prisión no se visten de gloria ni de consuelo. El silencio que se cierne sobre los discípulos, ahora dispersos, habla más fuerte que cualquier grito. Lo anunciado con palabras, gestos y promesas encuentra en la realidad concreta del rechazo un dolor que no se traduce fácilmente. En la oscuridad que cubre la ciudad, comienza el viaje de un hombre entregado, no solo al juicio humano, sino a la fidelidad que eligió mantener, aun cuando su soledad se volvió total. En pocos momentos de la historia espiritual se puede ver tan claramente el contraste entre la luz y las tinieblas. El que días antes había reunido a su pueblo para partir el pan, ahora es llevado entre soldados, sin defensa, sin voz, ante tribunales que no buscan justicia, sino justificación para eliminar el fastidio que representa su presencia. Los rostros que lo rodean ya no son los del círculo íntimo, sino los que exigen un veredicto rápido. Hay prisa por silenciar a quienes informan sin palabras. La lógica del mundo insiste en que el poder y la fuerza son los medios legítimos para preservar lo que se considera justo. Pero el camino que se abre ante Jesús apunta en otra dirección. A cada paso, confirma que el amor que ofrece no retrocede, incluso cuando todo parece perdido. Nada de reacciones violentas, nada de palabras de despecho, solo la firmeza de quien sabe que no hay verdad sin sacrificio. La mirada que dirige a quienes lo condenan no conlleva venganza, sino compasión. Este camino,
que humanamente parece una derrota, revela la grandeza de un compromiso que no se puede medir por las apariencias. La madera a la que será atado no simboliza el fracaso, sino la coherencia llevada al extremo. No vino a ganar en el sentido común, sino a transformar. Y es precisamente en esta entrega libre y voluntaria donde encontramos el signo más poderoso de esperanza. Un amor que no se rinde, ni siquiera ante la muerte. Si disfrutó del contenido y desea apoyar nuestro trabajo para que podamos continuar brindándole más investigaciones y análisis en profundidad, considere hacer una donación de cualquier monto. Esta contribución ayuda directamente al canal a crecer y producir materiales aún más ricos. Muchas gracias por su apoyo. Si este viaje tuvo sentido para usted, hay mucho más por explorar. El próximo contenido ampliará aún más esta experiencia, aportando nuevas perspectivas que complementarán todo lo vivido hasta ahora. Para asegurarse de no perderse los siguientes pasos, suscríbase al canal y active las notificaciones. De esta manera, podrás seguir cada nuevo episodio en el momento en que se emite. Si quieres apoyar este trabajo y ayudar a otras personas a llegar hasta aquí, deja un me gusta y comparte este video con cualquiera que pueda estar interesado. Seguimos juntos.